Amigos nuestros, muy buenas tardes, seas bienvenido una vez más a lo que es Visión Colectiva Radio. Ya estamos totalmente en vivo, en directo, hoy lunes ya 15 de abril del 2019, y bueno, pues seas bienvenido una vez más a lo que es Visión Colectiva Radio. Estamos totalmente en vivo, en directo, y pues vamos a empezar lo que es nuestro programa. Hoy tenemos invitadas nuevamente de lujo, y pues de este lado te saluda tu amigo, tu servidor Dani López. Vamos a iniciar el teléfono en cabina 7651-2916, 7651-2916, la multilínea que el día de hoy está a tu disposición. Y bien, pues el día de hoy tenemos lo que es el programa Mejorando tu Salud. Ya está aquí con nosotros el doctor David López y también igual nuestras invitadas, que el día de hoy, pues muy buenas tardes y gracias por haber venido a lo que es nuestro programa. Así es que yo mando cámaras y micrófonos del otro lado del cristal con mi estimado doctor David. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Para mí es grato estar otra vez a través de los micrófonos de Visión Colectiva Radio, y sobre todo llevándote otro tema de salud que te puede ayudar, que a lo mejor tienes situaciones en casa o que de alguna manera conoces a alguien, y estos programas precisamente van a eso, a que te puedan ayudar, que puedas un momento saber qué está pasando con ciertas actitudes de salud, y esto pues más que nada va en situación para que puedas un momento acercarte a un profesional. Y bueno, pues con nosotros tenemos invitadas de honor, invitadas que de alguna manera han estado con nosotros, y para mí es grato estar otra vez con ustedes, y sobre todo, ¿sí? En este caso con la psicóloga, ¿sí? En este caso con la psicóloga Viridiana Aline Ruiz Castillo, que ya había estado con nosotros, y para mí es un gusto que estés nuevamente con nosotros, y también así como también la doctora Liliana, ¿sí? Que también esté con nosotros. Y sobre todo quiero platicarles sobre la educación continua que ha tenido aquí nuestra psicóloga, para que veas que no tenemos cualquier persona aquí, ¿sí? Y que nos están hablando de los temas que realmente estamos llevando a cabo. Ella tiene un curso de fisioterapia, tiene un curso de panorama y eficacia de terapia cognitiva y conductual, tiene un curso de pruebas psicodiagnóstico, un curso de diagnóstico clínico de DSM-5 y de CIE-10, más que nada para saber dónde engloban las enfermedades. Asistencia también al 15º Congreso Multidisciplinario y Psicología de lo Sexual y lo Criminal, eliminando la violencia contra las mujeres. Muy bueno, porque hoy sabemos que también las mujeres, pues de alguna manera tienen que estarse cuidando y estar saliendo adelante. También ella imparte un taller de necesidad de carencia, el amor como máscara de la violencia. Suena bueno ese tema. Y también es impartidora del taller de risoterapia para adultos mayores, impartidora del taller El Valor del Adolescente, es impartidora también del taller Convivencia Sana y Pacífica, y también lleva a cabo el taller de Estrategias de Aprendizaje en el Adulto Joven Plan, Proyecto de Vida. Es parte del comité organizadora del segundo Congreso de la Ciencia de la Salud de la Universidad La Salle. Y también es practicante de la preceptoría juvenil en Nezahualcóyotl. La verdad es una joya. La verdad para mí es algo bien importante que personas como tú que vengan, y como la doctora Liliana, que vengan y que nos impartan qué es, cómo lo podemos hacer, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y hoy un tema que la verdad todos queremos saber, porque todos lo sabemos, pero sabemos más o menos de qué se trata, pero a veces no sabemos exactamente el meollo, ¿no? Pero antes de empezar, doctora, yo quisiera que la vez pasada estuvimos hablando sobre el tema del miedo. Más o menos para que podamos entrar en calor para saber lo que es la soledad. ¿Sabe? Sí, bueno, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Y sí, efectivamente, anteriormente ya habíamos hablado sobre el miedo, que básicamente socialmente se cree que el miedo es de forma negativa, es una sensación sí de desagrado ante ciertas cosas, ¿no? O ciertas situaciones.
Pero comentábamos que las emociones son nuestras aliadas y casualmente, o bueno, casi siempre se dice que es todo lo contrario, ¿no? Que tenemos que eliminar o luchar contra ellas porque si no, no nos benefician. Y es todo diferente porque el miedo te ayuda a sobrevivir. Es como una alarma en nuestra mente para que reaccione tu cuerpo ante ciertas cosas que no te agradan o que te está causando como mensajes de que tienes que hacer algo, ¿no? Resolver esa situación. Entonces, no se elimina, las emociones nunca se eliminan, creces, naces con las emociones y lo único que sí puedes hacer es reducirlas, ¿no? O sea, tú aceptas hasta cierto punto esa emoción a un punto donde tú lo puedas controlar y comentábamos que precisamente es aceptarlo y analizar, ¿no? Como de, a ver, ¿por qué estoy sintiendo miedo? ¿Qué es lo que me está causando? Poner a cuestionar realmente ese miedo, porque muchas veces el miedo puede ser hasta un cierto punto irreal, ¿no? Entonces siempre es como cuestionar hasta dónde es real y de forma empírica. ¿Qué te determina que es real ese miedo, ¿no? Ante esa situación, ese objeto o ciertas personas? Entonces ya sobre eso empiezas a trabajar. Comentábamos igual anteriormente, ¿no? Que si no hay un control de miedo, puede llegar a las fobias y eso ya no es funcional en tu vida, en diferentes áreas de tu vida. Puedes empezar incluso a tener consigo mismo depresión, irritabilidad, ansiedad, estrés u otras cosas que claro está ya no te ayuda, ¿no? En tu vida. Entonces, comentábamos que cuando ya es una cuestión de fobia y que realmente haya sido diagnosticada por una institución psiquiatra, ya se hace un tratamiento diferente en base al psiquiátrico y al psicólogo, o sea, van de la mano. Y cuando es una cuestión de miedo, hay que ver hasta dónde es funcional, porque el miedo es muy funcional. El miedo te hace moverte o hasta cierto punto sí, hay personas que se paralizan porque tienen reacción diferente al miedo, cada persona es diferente, pero es funcional a un punto donde es temporal, o sea, estás sintiendo miedo porque sientes un peligro, pero cuando baja ese peligro, en automático se baja esa emoción, empieza a volver a responder tu cuerpo y empiezas a seguir tu vida. Cuando deja de ser funcional, pues el miedo constantemente se despierta, no puedes controlar ese miedo y no para, o sea, no es temporal, ¿no? Entonces, cuando son cosas así, sí se les recomienda que vayan a terapia y que ya con un psicólogo o una psicóloga experta en la situación, pues puedan trabajar y descubrir qué es la razón por la cual tengan ese miedo tan profundo que ya no pueden hacer su vida pues cotidiana, ¿no? Y entonces, anteriormente comentábamos que el miedo tiene diferentes tipos, ¿no? Puede ser miedo a los payasos, miedo a las arañas, miedo a los temblores, y entre ellas está el miedo a la soledad, ¿no? Que es un diferente tipo de miedo y es un poquito más específico que cuando hablábamos sobre miedo en general. Porque saber que lo decías, el miedo lo hemos tenido desde que nacemos, porque nos estabas comentando la vez pasada, el miedo está en nuestra niñez, y esto más que nada es preventivo. Claro. Muchas veces el miedo, dicen, el miedo, tú eres un miedoso, pero generalmente el miedo es preventivo, te enseña, por ejemplo, cuando vas a pasar en la calle, pues hay personas que dicen, tengo miedo a pasar en la calle, pues sí, pero esto es preventivo, no tienes que pasar en la calle, o sea, de alguna manera tienes que ir, o ir sola a la escuela, ¿no? Muchos dicen, tengo miedo a la escuela, ir a la escuela solo, pero esto más que nada, sí, es preventivo, estás alerta, porque es una alerta, ¿no, doctora? Claro. Sí, y sobre todo, lo que me comentaba ahorita, doctor, esta parte de naces con tus emociones, porque eso es algo innato, pero tu crianza te empieza a enseñar desde qué manera estás viendo el miedo, la alegría, el enojo, como comentaban, es que tengo miedo a cruzar, o entonces eres un miedoso, o eres una miedosa. No, sino, a ver, ¿cuáles son los recursos o las estrategias que los cuidadores les están implementando a los niños para que tengan
pues estrategias, ¿no? Sobre eso. Como decían, es una prevención, sé que no me puede pasar algo, pero ¿qué voy a hacer a cambio? ¿Cómo voy a trabajar esa situación para que el día de mañana o con el tiempo ya no me dé miedo a cruzar la calle? Y eso no significa que sí voy a tener un ligero miedo sobre cualquier cosa, porque a lo mejor un carro se pasa el alto y cuestiones así, pero sí puedes seguir haciendo esas acciones, así te puedes atravesar, ¿no? Entonces también tiene que ver mucho ahí la crianza y todas esas estrategias, y también tiene que ver ahí esa parte de la soledad, que vamos a hablar un poquito. Y hablar sobre la soledad, doctora, la verdad es que dicen, uno no quisiera pasar por ahí, uno no quisiera, doctora Liliana, pues entrar en esa situación, a nadie se lo deseamos, ¿no? Porque el estar en una soledad, aunque dicen por ahí, aunque estés en el Estadio Azteca lleno, pero te sientes solo, ¿no? Solo, porque no te hallas, ¿no? Pero, doctora, ¿qué es en sí la soledad? Pues, bueno, textualmente, o como el diccionario académico español lo menciona, la soledad se caracteriza, por un sentimiento de abandono o de carencia emocional. Pero desde mi enfoque, que es terapia cognitivo-conductual, yo no lo vería de ese punto. ¿Por qué? Porque cada persona somos diferentes y somos muy cambiantes. Sí. Entonces, sí hay personas que pueden sentir el abandono y hay que revisar pues su historia, que es lo que mencionaba, cuáles son sus recursos, sus redes de apoyo, que en algún momento habíamos platicado, y cómo le hicieron creer o hacerla sentir o hacerlo sentir el abandono. Pero hay personas que no sienten el abandono. Pero la soledad la vemos como algo desagradable, y es como recordarnos que cuando estamos solos, pues nacemos y morimos solos. O sea, es decir, de un momento temporal, así sea, no sé, te quedas solo en tu casa, ya tuviste visitas, vives solo, ya se van, y recuerdas que ya solo estás tú y tu departamento, tu casa, y te hace recordar la soledad, que ese vínculo que conformaste ya se fue, es una despedida. Puede ser una despedida simbólica o de muerte, ¿no? Ya física, una cuestión física, porque el ser humano, por naturaleza, somos sociables. Sí. Por naturaleza tenemos que socializar, estar en contacto con otro ser vivo, porque yo no podría decir en específico que con otro ser humano, porque hay personas que se identifican más con las plantas o los animales, que también son seres vivos. Entonces, cuando tú empiezas a desarrollar esos lazos afectivos y no te dan, que son los cuidadores, los primeros, que son tus padres, estas estrategias de ser autónomo, es por eso que te cuesta trabajo estar solo. O hay personas que dicen, es que no disfruto, yo no puedo disfrutar estar solo, o sea, yo tengo que hacer mis actividades con una persona, o no me gusta estar tanto tiempo solito en mi casa, o en el trabajo, o en la escuela, todos mis amigos o amigas se van a comprar tal cosa, o están en la cooperativa y yo no me puedo quedar solo o sola en el salón. Entonces, es esa parte donde no te enseñan desde un inicio a ser autónomo, ser independiente, y recursos de, bueno, cómo disfrutar esa soledad. Porque en algún momento hay colegas, desde otro enfoque psicológico, que mencionan que no nos gustan estar solos, porque es el silencio, es cuando nos conocemos a sí mismos y empezamos a escuchar incluso nuestros pensamientos. Yo le decía anteriormente, ¿no? No todas las personas sea por un sentimiento de abandono, pero otras es esta cuestión de qué es lo que te está impidiendo a que no puedas disfrutar esa soledad contigo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que te da miedo o qué te da curiosidad o cuál es la barrera que estás poniendo para no conocerte a profundidad? E incluso pensar en tus pensamientos y ver, analizarte, ¿no? Que anteriormente en otras, en otros temas que había venido, yo les comentaba, ¿no? Es algo base que en terapia se les enseña a los pacientes, el autoanalizarse y el autohacerse instrucciones. Sí, porque tú lo decías, cuando estamos dentro de
de esa soledad, a veces necesitamos el estar pensando, estar ideando. Allí es donde un momento, ese es lo que tenemos miedo, cuando pensamos cosas negativas, ¿sí? Y la soledad se convierte en algo patológico, ¿no? Por decir algo enfermizo, ¿sí? Sí. Porque ¿qué puede pensar cuando uno tiene esa soledad? Está hasta uno pensando, ¿es cierto, doctora, en suicidarse? Tiene que ver muchos factores, ajá, ¿no? Hay que ver primero si tiene ideación, ajá, que es muy diferente la ideación, sí, a ya cuando tienen como las bases o la determinación de la meta, ¿no? Uh-huh. Que es concluir en herirse o incluso hasta matarse, ¿no? Uh-huh. También tiene que ver mucho la crianza, el contexto en donde está la persona para realmente saber si eso le está influyendo y también si hay un trastorno acompañado, ¿no? Porque he tenido pacientes que tienen un trastorno ya diagnosticado de depresión o incluso de suicidio, porque aunque se menciona que este tema tiene que ver también con el contexto, también es hereditario hasta cierto punto. Entonces, también puede llegar a ser un trastorno y ya es una cuestión neuronal más que el contexto. Sí influye, claro, como la esquizofrenia, una mujer que es esquizofrénica y tiene hijos, puede ser hereditario, pero va a desencadenar de acuerdo al ambiente en donde viven esos niños o el contexto, ¿no? Entonces, hasta cierto punto sí influye el contexto, uh-huh, pero también tiene que ver mucho si ya es un trastorno. Entonces, la soledad, al igual que el miedo, socialmente siempre lo ven como algo negativo. Nos sí enseñan que es algo hasta cierto punto malo, más que bueno. Hay gente que dice, no, sí, a mí me encanta estar solo y es algo bueno y te encuentras con tu ser y es genial y yo podría vivir solo, ¿no? Hasta cierto punto lo volví a decir, naturalmente somos sociales, sí, ¿no? O sea, sí tenemos que estar en contacto con algo, ¿no? Pero la idea es que cuando tú te das a entender o te cae el 20, por así decirlo, que tú estás en contacto pero contigo mismo, o sea, uh-huh, realmente estás haciendo socialización pero contigo mismo, entonces no se pierde como la regla de que tienes que ser sociable con otras personas. Entonces, tiene que ver mucho eso y tiene que ver mucho también los estereotipos. A la mujer, tanto al hombre, tienen mucho esta regla de a la mujer, tú no puedes estar sola. O sea, si vas, aunque sea a la plaza, pues ve con una amiga aunque sea. No, sola no, tienes que estar al cuidado. Y a los hombres también. A los hombres como tú, pues vas a estar solo. O sea, eres hombre, no eres macho alfa. Tienes que estar alrededor de amigos o mujeres u otras cuestiones. Entonces realmente también socialmente nos emplean mucho como el de no puedes estar solo. Porque si estás solo, eres raro, rara, eres amargado o amargada. No tienes habilidades para socializar, eres tímido, eres tímida, entre otras cosas, pero la realidad es que hay una diferencia, uh-huh, cuando no tienen habilidades sociales, uh-huh, cuando no logran empatizar, o sea, no hay un desarrollo completo de la empatización, y cuando disfrutas la soledad, y que es más bien un momento estando contigo mismo. Sí, porque a mí me han dicho, oiga, doc, la verdad, yo llego a mi casa, no, uh-huh, apago el radio, que nadie grite, me siento en mi sillón, uh-huh, y me puedo pasar 2-3 horas solo. Pero claro, ese es, o sea, en el día yo les he dicho, ¿no? En el día estuviste con alguien. Uh-huh. O sea, una cosa es descansar. A lo mejor tu trabajo es mucho ruido, tú lo que quieres es descansar, a lo mejor andas a las carreras, pues uh-huh, lo que quieres es relajarte, ¿no? Sí, pero no confundas lo que es en sí la soledad. Claro. ¿Sí? Porque es muy diferente. Una uh-huh, persona que se la pasa casi todo el tiempo pues en un solo lugar, encerrado, sí, hay que tener cuidado, doctora. Hay que ver ciertas actitudes, por ejemplo, las redes de apoyo, hay que ver si tiene redes de apoyo y cuáles son sus actividades fuera. O sea, más imagina que tiene una rutina, una persona que trabaja, llega a su casa y hace contacto con redes sociales. Bueno, es una actividad. Sí. Pero si no tiene actividades y nada más pasa de un espacio a otro, no tiene redes de apoyo, no sabe esas habilidades sociales, no sabe cómo empatizar o hacer crear
lazos con Mm. personas, Ajá. entonces sí ya podemos ahí como checar puntos rojos donde decir a ver qué está pasando con la persona, ¿no? Y ahí una recomendación es no ser invasivos, Sí. porque constantemente las personas lo pueden sentir como no me entiendes, así soy yo, es mi personalidad, sino poder acercarse de la manera de mira, noto que te sobra tiempo, Ujú. o hasta cierto punto te veo como agotado o agotada, oye, te invito a hacer una actividad, o vente, vamos a tal lado, cuestiones así, y ahí vas también midiendo qué tanto la persona se opone a esa actividad, o si realmente no tiene tiempo, y si realmente no tiene tiempo, igual, checar entonces por qué está excediendo en ciertos puntos su vida, ¿no? Porque o sea, sabemos que pues cierto punto o ciertas horas son para el trabajo o escuela, la casa, pero siempre debe de haber un espacio para nosotros o para actividades que nos gusten, porque también es una forma de sacar o canalizar, que así es un concepto psicológico, las emociones o todo lo que traemos durante el día, ¿no? Hay diferentes personas, hay personas que me dicen, ay, a mí me encanta llegar y literal dormirme, es una actividad que me gusta, ok. Hay otras personas que dicen, estoy 5 o 10 minutos viendo mis redes sociales, o veo Netflix, o estoy con mis mascotas, o voy al gimnasio hasta en la noche, o en la mañana, o los fines de semana, a bailar, exacto. O ciertas Buena terapia, actividades, doctora. Muy buena ¿no? terapia. Entonces son ciertas actividades que te gustan y que sí desestresa. Pero si esas personas, que ahorita usted me comentaba, ¿no? De tanto tiempo estar solo, y no logran hacer este clic, ¿no? Social, entonces sí hay que ver qué está pasando, si es parte de un trastorno, porque los trastornos de personalidad son amplios y Sí. son de diferentes, si hay depresión o qué está pasando en su contexto, que también se está cerrando, ¿no? Y entonces, anteriormente comentábamos, las personas tenemos que ser hasta cierto punto flexibles, ¿no? Ujú. Flexibles con límite, no todo el tiempo vas a ser flexible y dejar que decidan por ti o hacer cosas que no te gustan y decir, bueno, sí, porque tengo que ser flexible, ¿no? La psicóloga dijo, no, o sea, sí ser flexible, pero con límites. Y Eso también es. tener la decisión de decir, pues no quiero, porque no tengo ganas, pues se vale, ¿no? Entonces, también es como checar esos puntos. Así es. Y bueno, yo tengo una pregunta. De hecho, a todos se nos puede, ya nos dijiste que no, pero yo creo que me expliques, a todos, y esto es niños, adultos mayores, jóvenes, a todos nos puede llegar el miedo a la soledad. Claro que sí. Por ejemplo, en los niños a lo mejor no tienen bien el concepto de soledad, porque Ajá. de los 0 años a los 7 todavía tienen esta etapa, decía la teoría de Piaget, de egocentrismo, ¿no? De solo verse el sí mismo y que su mundo rodea sobre ellos, ¿no? Y que es muy normal hasta cierto punto, porque también a partir de los 3, 4 años ya pueden discernir qué está bien y qué está mal, de acuerdo a lo social, de acuerdo a la crianza de las familias. Entonces ellos a lo mejor no te van a decir, tengo miedo a la soledad, o si te llegan un niño de esa edad que dice, tengo miedo a la soledad, más bien hay que ver quién le está vendiendo esa idea. Entonces, pero sí van a sentir la emoción o el sentimiento de abandono, porque la soledad, les repetía, no siempre, pero sí es un sentimiento de abandono. Y si está pasando eso, es porque hasta cierto punto están siendo dependientes de otras personas, a un grado en donde ellos también se lastiman y puede ser violencia. Pero volvemos a lo mismo, no les están enseñando a ser autónomos, a disfrutar, estar con ellos mismos, a resolver cosas ellos solos, que no es nada malo también analizar pues tus limitantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo no soy buena en los deportes, bueno, ahí me limito, pero no me cierro, digo, bueno, ¿qué necesito? Si yo quiero ser una buena deportista, ¿qué necesito trabajar para desarrollar eso? A lo mejor me va a costar un poquito más de trabajo, pero también está en mi decisión si quiero o no quiero, ¿no? Entonces, tiene que ver todos esos factores que a los niños sí pueden sentir eso, al igual que los adultos mayores, al igual que los adolescentes y al igual que los adultos. En cuestión, por ejemplo, de los adolescentes, vuelven a entrar en una fase de egocentrismo,
pero ellos ya saben y pueden entablar. Es por eso que los adolescentes se llevan mejor con sus pares y sus amigos son su mundo, porque desarrollan, ahí es donde más desarrollan ese vínculo afectivo con las personas. Pero también ellos pueden sentir este miedo a la soledad y tiene que ver todo esto desde la crianza, porque lamentablemente aquí en México siempre nos han enseñado a las familias muéganas, ¿no? Las familias extensas, que así se le llaman, que no, ¿cómo te vas a ir? No, vive aquí, y construimos arriba y arriba y arriba y al lado y enfrente, y entonces se vuelven muy muéganas y hasta cierto punto también es violencia, y entonces está mal creído cómo es el amor y cómo es la soledad, y es por eso que las personas constantemente sienten que tienen que estar al lado de un ser vivo, y lo comento como ser vivo porque hay personas que a lo mejor no con los humanos, pero con las mascotas o con las plantas, ¿no? Esto lo podemos de alguna manera concebir y más que nada confundir, porque cuando es dependencia, ¿no? Cuando somos dependientes, pues a lo mejor nos sentimos mal, no está mi mamá, pues sí, pues es la que te hace todo, ¿no? No estoy con mi papá, sí es el que te mantiene, pero cuando es otra situación totalmente diferente que no están las personas. Sí, por ejemplo, como decía, el miedo, ¿no? El miedo es sano y el miedo es controlable hasta cierto punto, puede ser funcional, y el miedo a la soledad, también es funcional hasta cierto punto, porque, no sé, yo me quedo sola y digo, no me gusta, no quiero, pero lo puedo controlar. Yo sé que es en mi mente, que no es real, al ratito puedo hacer otra cuestión o otra cosa. Sí. Hasta que deja de ser funcional en esta parte, en donde sienten un temor que no pueden estar solos, y entonces empiezan a buscar a la gente o cualquier pretexto. Llegan a un punto en donde se pueden inventar o hasta provocar enfermedades con tal de que no estén solos, ¿no? Como de, no, me duele el estómago, y con tal de ir al doctor, porque bueno, ya con el doctor no me siento sola, ¿no? O con la doctora. Entonces, también puede llegar a ese punto, y uno, sí te estás perjudicando, porque entonces ya no estás haciendo tu vida funcional. O sea, constantemente tienes que estar acompañada de alguien, ¿no? Dos, en lugar de que te beneficie, va a ser contraproducente, porque la gente a tu alrededor se va a alejar de ti. Ay, para todo está aquí ella o él y ya. Y entonces lo único que va a hacer esta persona es alejar a sus redes de apoyo o sus amistades, incluso a esa familia. Y entonces va a ser más contraproducente para la persona, porque se va a sentir más vacía o vacío, y constantemente va a querer exceder sus límites con tal de no sentirse solo. Y entonces es ahí donde ya no es funcional. Y también tiene que ver mucho, como mencionaba doctor, la responsabilidad, porque todo tiene una responsabilidad. Cada acción siempre va a haber una consecuencia. Por muy buena la decisión que haya sido, siempre va a haber una consecuencia, y tienes que aprender a ser responsable. Y hasta en la soledad hay que ser responsables, aprender a ser responsables en el sentido de que efectivamente yo puedo estar conmigo mismo, puedo hacer las cosas conmigo mismo, puedo resolver ciertas situaciones ahorita en este momento que no haya nadie, sí, conmigo mismo. Puedo ser responsable y respetar que a lo mejor hay personas que hoy no me quieren ver o no quieren hablar conmigo, y también lo tengo que respetar. Entonces también es esa línea de respeto, y que agrede cuando sobrepasa, pues ya es violencia. Así es. Y bueno, llega el momento en que a veces, de hecho, todos somos muy extremistas, ¿no? El miedo a la soledad. Pero, ¿en qué momento se desborda y podemos llamarle de otra manera? Eso, el estar paniqueados ya y estar un momento dado con ese miedo, ya le ponemos otro nombre cuando tenemos una patología. Claro, ya es una fobia. Ahorita no recuerdo bien el concepto de esa fobia, pero es la fobia ante ti mismo. Es una fobia contigo mismo, con la soledad. ¿Y cómo vas a distinguir si quien nos está escuchando conoce ciertas personas, de personas que escuchan, tengo miedo a la fobia? ¿Cómo vas a diferenciar? Uno, va a empezar a tener ataques de ansiedad o de pánico.
que es lo que mencionábamos anteriormente con las fobias al miedo, ¿no? Sudoración en las manos o alguna parte de su cuerpo, ya sea fría, también sudoración fría, palpitaciones, sentir que se les falta el aire, que sientan esta sensación de hormigueo o que todo crece y ellos se hacen chicos, o al revés, ellos crecen y todo se hace chiquito, entre otras reacciones. Incluso ya puede llegar a ya algo más médico, como una gastritis, una colitis, dolor de cabeza, dolor estomacal, entre otras. Más aparte, ya es un miedo en donde ya no puedes salir tú mismo. O sea, llega un punto donde incluso, no en todos, pero te puedes rinconar. Es un llorar excesivo, no, repito, no en todos los casos, pero la mayoría. Y ya no pueden hacer nada. Sienten que se limitaron todas sus soluciones, ya no tienen recursos y su único recurso o salvación es que alguien llegue en ese momento para salvarlos. Que es esta cuestión como de un síndrome de víctima, y que pues también te estás violentando, ¿no? Porque pues te estás lastimando hasta cierto punto. Entonces, todas esas cuestiones donde ya no lo puedes controlar y empiezas los pensamientos catastróficos y que ya no son reales, dejan de ser reales. No me voy a quedar solo o sola para siempre, ya nadie va a llegar, y si me pasa algo y si me muero, ya nadie va a saber porque van a tocar y no voy a abrir. O sea, ya son pensamientos catastróficos y son también conclusiones anticipadas de algo que no está sucediendo. Entonces, cuando todas esas características o síntomas que la gente tiene, que no todos los deben de tener, o no toda la lista como una receta, pero sí hay ciertos puntos, y que les pase, si tienen 7 días la semana, de 3 a 4 veces por semana, o durante el día de 2 a 3 veces o más, entonces ya pasamos a una fobia, y sí es recomendable que vayan tanto a terapia como a un psiquiátrico, pues para ser diagnosticado. Muchas veces cuando yo he mandado a mis pacientes al psiquiátrico, no les dan medicamento. A veces no es necesario, ciertos pacientes o son candidatos al medicamento, hay otros que sí, pero aunque no les den medicamento, pues sí tienen que continuar con su proceso conmigo en terapia. Sí, es importante llegar, y si tú que nos estás escuchando, tú que nos estás viendo, tienes problemas o hay situaciones que tienes familiares que tengan alguna situación de soledad, pues es importante que se acerquen, en este caso tú lo decías, doctora, a la ayuda profesional, a la ayuda que en un momento dado les va a ayudar para poder salir adelante, porque muchas veces decimos, espérame, yo te lo decía la otra vez, ¿no? Va a venir mi amiguita, ¿sí? Ella te va a aventar terapia, ¿no? Claro. Pero muchas veces esa terapia no sirve. ¿Por qué? Porque hay que estar en ciertas situaciones con el profesional, y puede ser ya después, ¿no? ¿Sí? Pero sí es importante que sepamos, porque a veces no sabemos cómo enfrentarlo. ¿Y cómo lo enfrentamos, doctora? Bueno, tiene que ver mucho. Yo siempre les recomiendo, vayan a un proceso terapéutico, porque si tú no identificas, nuevamente, redes de apoyo, tus recursos, tu forma de canalizar o regular emociones, o si no identificas tus emociones durante ciertas situaciones, tú dices, siento que ese enojo, y a lo mejor ni ese enojo que mencionábamos, que a veces son disfrazadas, entonces sí, ve a un proceso terapéutico, porque en ese proceso te van a ayudar precisamente a descubrir todas esas cuestiones para saber, te da miedo a la soledad. ¿Cuáles son los estímulos que causa eso, no? Cada vez que mis papás me dicen que van a ir a trabajar, no sé, por ejemplo. Ok, ese es el estímulo que luego identificas de me voy a quedar solo. Y entonces empiezas a sentir. ¿Qué sientes? Sentir en cuestión de emociones y fisiológico. Me empiezan a sudar las manos y siento frustración. Siento miedo. Okay. ¿Qué estás pensando? Porque muchas veces confundimos el pensar con el sentir, ¿no? Entonces, ¿qué piensas? Pienso que me voy a quedar solo para siempre. Pienso que me puedo morir, o me puede pasar algo y nadie va a saber, todos esos pensamientos. Y entonces ya en vez de cuáles son tus respuestas, ¿no? ¿Qué haces? Ahí también es muy base decir, ¿qué estás haciendo para lograr regular todo esto? Nada, o pues lloro, o me quedo así inmóvil. Entonces no hay recursos. Si no tenemos esa base,
o ustedes que nos están escuchando no tienen esta base, no se les recomienda hacerlo solos este proceso, porque vuelvo a lo mismo, el miedo no se va a eliminar, va a reducir. La soledad tampoco se va a eliminar, porque hasta un punto siempre vamos a estar solos. Así sea el transcurso de que vayas todas las mañanas a tu trabajo, pues vas solo, si no vas acompañado, ¿no? Entonces todo el momento sí vamos a estar en un momento solos. Entonces tampoco se va a eliminar, pero sí va a reducir esa ansiedad o esos pensamientos que sientes ante este temor. Tercero, tienes que entrenar. Desde mi enfoque de terapia cognitivo-conductual hay distintas técnicas y dependiendo, claro, el paciente. O sea, la terapia siempre va personalizada para cada paciente. Hay técnicas de conductuales, ¿no? Una de ellas se llama el modelamiento, que se entrena en el consultorio para que posterior se exponga afuera, ¿no? Entonces son ciertas tareas de, a ver, el día de mañana a tal hora te vas a quedar por tantos minutos solo, pero no es así como a la primera o segunda sesión, o sea, sí tiene que pasar las sesiones que tengan que pasar con el paciente para entrenarlo o entrenarla y dar la exposición. Hay técnicas cognitivas, que es esta parte empírica o de debates de a ver hasta dónde es real, hasta dónde no, tú por qué crees que tiene que ser de esa manera, has visto pruebas, lo puedes comprobar, y entonces empezamos a quitar como, sí, no es tan real, ¿no? Sí es cierto. Y hay técnicas emotivas, ¿no? Que es una cuestión ya de emociones, trabajar con tus emociones, regularlas, aprender a distinguir cada emoción, a quererlas también, es importante aprender a quererlas y adaptarlas ante tus necesidades, ¿no? ¿Cómo me pueden ayudar? Porque son, nuevamente, son avisos. A ver, gracias por avisarme que me está pasando esto, porque entonces ya tengo que trabajarlo. Es como similar a probablemente nuestros organismos, ¿no? A ver, si orinas muy amarillo, pues te está avisando tu cuerpo que algo no anda bien y entonces tienes que trabajar en ello. Y las emociones nos avisan, oye, ¿por qué me enojo tanto con esta persona? ¿O por qué me enojo ante esta situación? ¿O por qué me da miedo tanto a un punto donde sí lo controlo, pero me causa un malestar? Entonces las emociones te avisan qué cosas tenemos que trabajar, pero lamentablemente aún no existe muy bien esa cultura. Así es, muchas veces no sabemos exactamente qué nos está pasando. Tú decías, a veces sentimos hormigueo en las manos o algo en el estómago, e inclusive el psicólogo dice, ponle nombre, dime qué es lo que sientes, qué es lo que está pasando, porque muchas veces no sabemos esa situación, ¿no? ¿Qué está sucediendo conmigo? Y lo confundimos. Ahora tú hablabas que a veces con el tiempo, ¿sí? Pues podemos un momento dado poderlo superar, ¿sí? Pero a veces nos hacemos cruces y te digo, por ejemplo, alguien quiere manejar, ¿no? Y dice, no puedo. Se están de alguna manera coartando la situación para poderlo realizar. Entonces, vamos a lo mismo, sí tiene que haber un entrenamiento. Primero preguntar, a ver, ¿qué es lo que por qué te están limitando? ¿Qué piensas? ¿Qué te han dicho? Porque también socialmente o tu familia o la gente que está a tu alrededor, pues ¿qué te está diciendo que tú te estás creyendo esa idea, ¿no? Entonces, ya viendo eso, podemos ver si la persona por sí sola se puede aventar o no, necesita un entrenamiento. Algo muy básico que usted decía ahorita, doctor, ¿no? A veces piensan que, mira, mi amiga te va a terapiar o cuestiones así. La terapia no es aconsejar. Eso es un tabú que se ha creído. La terapia simplemente te orienta o te hace ver ciertas cosas que no ves, que no logras ver o que no quieres ver, que es muy diferente. Pero nunca, o se espera que mis colegas no hagan eso, porque no puedo hablar por todos, nunca se regaña, nunca se dice, tú tienes que hacer esto, se deja ciertas preguntas, se deja ciertas tareas o ciertas situaciones o metáfora para que la persona pueda comprender y hacer el famoso como reflexión o clic mental
de decir, era esto, ¿no? O no lo había visto de esta perspectiva, o creo que ya sé entonces que tengo que trabajar. Y entonces cuando se da cuenta la persona es cuando se empieza a poner más objetivos, porque dentro de la terapia siempre tiene que haber acuerdos, siempre tiene que haber objetivos, que una lista de problemas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que viene la persona? Porque por lo general viene la persona con la respuesta, cuando ya no tiene recursos, ya no sabe qué hacer, pero hay que escarbarle desde dónde detonó, ¿no? ¿Qué fue la raíz para que pasara todas estas consecuencias o todo el camino? Entonces, sí, obviamente se pide como cuáles son tus objetivos a trabajar y los que el psicólogo percibe, y sobre eso, ¿no? Entonces no es aconsejar, no es, pues no seas miedoso, pues va, aviéntate, mira, yo te encierro, porque no conoces, incluso hasta si tienen enfermedades las personas. También es algo básico, ¿no? Saber si estás tratando, por ejemplo, con un diabético, y tiene miedo a la soledad, ¿cómo lo vas a encerrar dentro de un cuarto sin entrenamiento? Le va a pasar algo que hasta el hospital lo va a mandar, ¿no? La persona o incluso hasta psicólogos, ¿no? Que les falta entrenamiento. Entonces la psicología tiene una metodología y es por eso que tiene diferentes tipos. Yo me enfoco desde el terapia cognitivo-conductal y es una metodología al igual que mis otros colegas, que sea psicoanálisis, sistémico, puro conductismo, psicodrama o entre otras ramas de mis colegas. Pues cada persona tiene cada psicólogo tiene una metodología diferente para trabajar con las personas. Así es. Y en pocas palabras, pues es un proceso el que vas a vivir para poder librarte de esa soledad, ¿no? Así porque decimos, quiero quitarme la soledad ahorita en 2 horas, ¿no? ¿No? Porque tú lo decías, esto ya viene de una cultura, viene desde mamá, papá, porque también te enseñan, ¿no? Claro. Una cosa es de que te digas, ¿sabes qué? Enciérrate, porque estás castigado, ¿no? Y otra es que te encierres porque de alguna manera el miedo, los miedos, o esa soledad que se vuelve placer, me imagino, ¿no, doctora? Se vuelve placer. Cuando ves ya la otra moneda de la soledad, que es que algo que te beneficia, lo disfrutas y ya no lo ves como algo negativo. Como todo, en exceso siempre es malo, ¿no? Entonces, sí tiene que ver mucho entre generación tras generación. A lo mejor no, hay personas que dicen, bueno, pero no tuve ni mamá o papá. Tus figuras de autoridad, tus primeras figuras que para ti fueron importantes, también te influyen mucho, o el contexto en donde te desarrolla también influye para saber pues cómo ves este miedo. Entonces nunca te vas a liberar de la soledad. Repetía un ejemplo burdo, ¿no? Así te vayas a trabajar a tal hora y te vas en la combi a Metro Pantitlán, pues en ese transcurso vas solo. A lo mejor no siempre, a lo mejor te encuentras a tu compañero o te vas con un familiar, pero a lo mejor ya vas a la escuela o vas al trabajo o vas en ciertos lugares, vas a estar solo por unos minutos, temporal, ¿no? Entonces por eso se decía que hay 2 tipos como de sentimiento de abandono, que es la simbólica y la que ya es muerte, ¿no? Que alguien que ya muera, que para ti fue un lazo muy importante, hasta cierto punto se pueden sentir pues solos, pero pues hay que analizar, ¿no? Checar primero las responsabilidades que te corresponden y las estrategias para que tú empieces a aprender a salir o a vivir contigo mismo. Sí, la verdad es que sí, el hablar de la soledad, dicen, ay, es algo padrísimo, ¿no? La soledad es algo muy fuerte, ¿no? Cuando hablamos de esa soledad, pues pueden ocurrir muchas cosas o viene detrás de algo, ¿no? Una enfermedad patológica muy severa, ¿no? Que puedas estar ya dentro de una soledad. No, pero si tú te gusta y te fascina y estás escuchando música y con tus audífonos, esa no es soledad, ya quítate esa idea, no es soledad, simplemente estás disfrutando el tiempo, porque a veces dicen, es que yo me la paso mucho tiempo, pues qué bueno, estás disfrutando, ¿sí? Claro. No sabes lo que es realmente la soledad, ¿no?
es algo que va más allá. Y bueno, tú que nos estás escuchando, si tienes alguna duda, alguna pregunta, pues háznoslo saber para que podamos, en este caso, la doctora te lo pueda resolver. Y como siempre, aquellos que nos van a ver en la repetición, pues déjanos tu pregunta para poderte responder en la siguiente emisión. No sé si en cabina tengamos alguna pregunta o alguien que esté conectado con nosotros, dale las gracias. Por favor, en cabina. Ok, bueno, pues la verdad es que hay una pregunta, doctora, que esto ya lo resolviste, pero quiero que un momento nos lo digas. ¿Qué recomendaciones das para este tipo de miedo? Bueno, lo primero es que si ya no te está haciendo funcional, ya está perjudicando en áreas de tu vida, ya sea personal, trabajo, escuela, familia, amigos, sí. Acudas a terapia. Posteriormente, si ya es algo, ya como lo que mencionamos, un trastorno, no hace nada mal que vayas a un psiquiátrico a que te hagan un diagnóstico, porque es lo mismo que un médico, ¿no? También se cree este tabú de no estoy loco, no es que estés loco, entonces tus organismos cerebrales no están funcionando bien y necesitan un medicamento o a lo mejor un chequeo para ver qué está pasando y puedas realmente ser funcional en tu vida, ¿no? También se recomienda que acudan a instituciones, que estén, que tengan una metodología real, ¿no? En donde te puedan ayudar u orientar sobre ciertas dudas o ciertas situaciones que te están pasando relacionados a este tema, ¿no? Entonces también, pues esas son como las recomendaciones base. Instituciones como igual con los médicos o maestros, por ejemplo, si son niños o adolescentes o chicos que estudian bachillerato o alguna licenciatura, pues igual acudir, ¿no? A lo mejor no todos los profesionales tienen como la orientación exacta, pero te pueden dar otro contacto en donde puedas ayudarte, ¿no? No es muy recomendable que vayas con tu vecino, tu amigo, familia, ¿sí? Por lo que habíamos platicado, ¿no? Porque lo va a ver desde una perspectiva subjetiva, o sea, es decir, desde sus creencias, desde su cultura, desde cómo él sentirá o pensará que es la soledad y que puede ser un poquito diferente a como tú lo estás sintiendo. Entonces puede ser subjetivo y en lugar de ayudarte, a lo mejor te puede perjudicar, ¿no? Entonces es algo que puedes checar. ¿Cómo te vas a dar cuenta si disfrutas tu soledad o no puedes hacer ciertas cosas tú solo? Empieza a hacer actividades. Atrévete a hacer actividades tú solo, ¿no? Ir al gimnasio, cualquier actividad que te guste, pero tú solo. Porque la idea es que empieces a socializar con otras personas. Si te está costando, si le estás poniendo mucho justificación ante esa cosa, entonces también hay que pensar, ¿no? ¿Por qué me estoy deteniendo? ¿Por qué me causa cierta sensación que no me gusta? Entonces, no significa que ya tengas miedo a la soledad, claro, pero algo puede ser otra cosa muy diferente. Pero sí tiene que ser algo que ya te está perjudicando. Entonces, no es una receta para determinar si tienes miedo o no a la soledad, pero sí puedes determinar, pues, ciertos factores para mejorarla. Así es. Y sobre todo, pues, todos de alguna manera hemos tenido pacientes, médico general, doctora, ¿qué? ¿Has tenido pacientes? Me vienen a la mente varios pacientes, uno muy común y de hecho ya lo platicaba con ella, una pacientita que le tiene miedo a todo, pero a cada rato está ahí, porque está enferma de todo y por más que le da miedo hasta que metamos el lavatelenguas para revisar. Entonces eso yo creo que es muy complejo. Y yo creo que llega al consultorio también buscando como ese consuelo, ¿no? El que le digamos que todo va a estar bien. Al inicio llegaba sola y después ya llegó acompañada, porque a veces también son personas difíciles para el diálogo, para que nos comprendan lo que les estamos informando en cuanto a que están bien. O sea, en salud están bien. Por ahí tengo también otro caso que la paciente a fuerza, todo, quería un montón de estudios hacérselos. No se compruebe que usted está bien. Entonces, constantemente está ahí en el consultorio esperando una respuesta. Obviamente estas pacientes
2 sesiones de consulta, las identificamos y ya las he mandado inclusive a psiquiatría, ¿no? Que necesitan ese recurso. Y sí, me regresan ya con algún tratamiento para este tipo de situaciones y ya están en sesiones y están en constante tratamiento. Pero sí es algo muy complejo en cuanto a pensar en el miedo a la soledad. Yo creo que es la situación mental que cada quien se hace o cómo haya afrontado las situaciones, y también es un proceso que deben de buscar la ayuda o las redes de apoyo, como lo mencionaba la psicóloga, para poder confrontar todo esto. Y bueno, he visto que tienen buenos resultados aquellos pacientes que acuden tanto a sus terapias, que pues yo la recomiendo a ella mucho, y o a las instituciones que corresponden, ¿no? Pero nosotros tampoco las soltamos. En mi caso, bueno, yo no suelto a esas pacientes porque hay que estarlas revisando. Esto nos llegaba a lo mejor a algún estrés posterior y esto a algunas otras enfermedades que, bueno, pueden ser muy crónicos degenerativos, que le llamamos, ¿no? Entonces sí hay que poner mucha atención a lo que nuestro cuerpo, nuestros sentimientos o las sensaciones que tenemos se presentan para resolverlos con ayuda, porque sí, a veces sí es muy necesario pues solicitarlo. Sí, definitivamente están los pacientes que están dados, lo decías tú, con aquellas enfermedades psicosomáticas, ¿no? Que no tienen nada, pero doctora, en este momento me está doliendo mi estómago, me arde mi estómago, espérame, ¿no? Simplemente traes a lo mejor una emoción, ¿no, doctora? Puede ser una emoción y no sabe realmente lo que está pasando, pero ya dice que ya tiene gastritis, ya tiene úlcera, y bueno, a veces la gente se deja llevar por esa situación. La situación que yo veo con los adultos mayores, ahorita que lo mencionaban también, que uno les pide, o sea, la mayoría de los adultos mayores todavía en esta época tienen muchos hijos. Muchos hijos, y esas personas se sienten en el abandono, se sienten solas. Y son personas en muchas ocasiones que no saben leer, no saben escribir, y que a veces no tienen una buena retentiva, y uno les explica los tratamientos y los están haciendo mal. Entonces, cuando yo les pido que acudan con un familiar para que los apoye, me dicen que no tienen a nadie. En muchas ocasiones he pensado que en verdad no tienen ni hijos, ¿no? O un familiar, un amigo, un hermano que sepa leer y escribir para que yo le pueda explicar adecuadamente. Y oh sorpresa, de repente sí tenían 5, 6, 7 hijos, y les digo, pues ¿por qué no los traen? Es que no me quieren ver, es que no me quieren. Entonces, y ya cuando les digo, a ver, plantéeselos, dígales a su familiar que venga, sí llegan con alguien. O sea, también eso es muy, muy común ya en las personas de la tercera edad, que creen que ninguno de sus hijos tiene tiempo para ellos, pero sí lo tienen, solamente ellos hacen esa... como que canalizan de esa manera el que pues no, los tienen que dejar, y si necesitan o necesitamos para tener una buena comunicación y un buen tratamiento. Se llegaban a tomar el medicamento pues incorrecto, muy común en las insulinas, no la refrigeraban adecuadamente, y cuando va el familiar y se los explicamos, pues ya el tratamiento resulta mejor, que es algo muy común. Pero en realidad esa persona, ese adulto mayor, se siente sola, o sea, cree que no tiene a nadie, y estamos haciendo las cosas mal. Y sí lo tienen. Entonces, por ahí si alguien conoce o tiene a sus papás que van solitos al médico o van solitos a algún trámite, que los acompañen en verdad, de que los escuchen, porque ellos mismos se truncan, o sea, dicen que no tienen a nadie, y sí lo tienen. Así es. Muchas veces lo hacen para no preocupar a los hijos. Es el argumento. Y exactamente es su argumento de ellos, pero que realmente hasta tienen miedo de decirles, ¿me acompañas? ¿Sí? Y no pasa nada, o sea, el familiar, el hijo, el hermano, el primo, el sobrino, sí los acompaña, pero en verdad dicen, no tengo a nadie, es que cómo los voy a molestar, pero cuando ya les informan, sí van, sí los acompañan. Entonces es ahí donde, bueno, también es pues llamar la atención de los familiares, ¿no? O sea, pongan un poquito más atención para que no vayan a sufrir alguna consecuencia, ¿no? Que sería grave. Y es algo muy fuerte, ¿no? De alguna manera, ¿cuántas personas yo he visto en la tercera edad fallece la señora? Allí sí, y se queda el señor solito y tiene esa soledad, y al poco tiempo se va, ¿no? Esas son situaciones muy claras, ¿no?
pero esto viene también de trascendencia por la dependencia que tenía, pero es otro tema, ¿no? Y que algún día nos lo dirás, doctora, ¿sí? Esas dependencias que de alguna manera nos hace sentirnos y entrar, ¿no? Porque es parte de algo, ¿sí? De un todo para tener ese problema de la soledad, ¿no? Y la verdad, pues sí está muy bueno el tema, ¿sí? Muchos ejemplos que Sí, no, adelante, poner. Hay muchos ejemplos que se pueden tomar, que a veces ni cuenta nos damos, ¿no? Que están pasando muchas personas por esa situación. Ahí sí, y yo vuelvo a reiterar que pongan atención en sus papás que ya están en edad adulta. La verdad es que, bueno, es la consulta que vemos cotidianamente, adultos mayores, ¿no? Que no tienen pues una buena retentiva, y algunas enfermedades crónicas pues sí las dejan, pues merman mucho la memoria. No saben cómo hacer las cosas y me los dejan solitos. Pero ya creo que también es cuestión de ellos que se interesen en, oye papá, ¿cómo estás? Y los papás siempre nos van a decir que están bien. Sí. Ajá, pero si ponemos atención, físicamente se van deteriorando, o sea, se va viendo que hay algo mal. Entonces también ahí que ellos hagan mayor énfasis para que el papá o la mamá pues no le dé miedo de decirle, oye, ¿me puedes acompañar un día? Ajá, a lo mejor no todas las ocasiones, pero una o dos o tres veces, pues adelante, ¿no? Que vayan, y para mí a veces una vez o dos veces, cada 3 meses, cada 4 meses, estaría bien, o sea, no hay ningún problema, para que les generen esa seguridad a esas personitas de que les digan, que les informen su estado de salud o lo que necesitan, porque en realidad esos abuelitos se sienten solitos. Muchos sí lo están, desafortunadamente viven solitos en una habitación y nadie voltea a verlos. Entonces, pues ahí exactamente, vaya, ese también es otro tema, ¿no? Pero sí, si ellos conocen a alguien, sí he tenido algunos pacientes que van con la vecina, con la prima, ¿sí?, con la amiga, porque mejor se inclinan con ellos que con algún familiar, por el miedo que les causa. Y a veces no, o sea, el familiar sí está en la mejor disposición, ¿no? El familiar directo sí está en la mejor disponibilidad, pero como no les generan esa confianza, pues no lo hacen. Y ahí es donde se merman muchas situaciones, donde aparecen más complicaciones, y los tenemos, pues a cada ratito. La verdad es que a esas personas, a los abuelitos, a cada ratito los tengo ahí. A veces no es ni tan gravosa la situación, pero lo único que piden es que los escuchemos. Nos piden mucho tiempo de atención. Pues la verdad es que sí, a veces sí se les dedica, ¿no?, lo que se requieren. Tengo una abuelita que llega siempre casi en el mismo horario, que es a las 12 del día, yo creo que es cuando termina sus labores, y solita. Y necesito a veces que enviarla a otras atenciones, y no puedo mandarla porque se vaya a perder en el camino. Uh-huh. Ella conoce el camino de su casa al hospital, o a la unidad, y de la unidad a su casa, y se me pierde. Y sorpresa para mí, sí llegó un nieto con ella, o en una ocasión, y ella decía que nadie podía ir. Y siguió en la misma actitud, y a la siguiente ocasión me llevó a la vecina. Y como la vecina no puede ir, entonces ya no va a la consulta. Entonces por ahí están esas situaciones que a mí se me presentan muy constantemente en la consulta. Sí, se da fácilmente, porque a veces dice uno, es una consulta médica nada más común y corriente, pero se convierte. Sí. Haz de cuenta que pones tu diván y en un momento dado llegan tus pacientes pues a platicarte, ¿no? Porque también en odontología el sillón también nos ayuda a que de confesiones, sí, muchas veces esa soledad, y no sé, o sea, estamos hablando de los abuelitos, ¿no?, de tercera edad, pero ¿qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes también presentan esa soledad, porque tú decías al principio, doctora, un abrazo, el que un momento te digan te quiero, sí, eso cuenta demasiado, ¿no? Que te den un abrazo tus papás, pero si nunca, por tener esa familia muégano de la que hablabas, es que no alcanzo a abrazar a todos, ¿no? Se olvidan ya, tantos niños ya se olvidan de dar un abrazo, un beso, y que muchas veces eso es lo que les va a ayudar a sacarlos de una soledad
tremenda que tienen, por eso se van a las drogas, ¿o no es así? Bueno, varía. Hay que ver también pues el concepto de amor, ¿no? Porque muchos papás pueden ser o familias extensas, familias buenas, pero no dan una relación afectiva sana, ¿no? O sea, todo el tiempo se la pueden hablar con groserías y pegando y mucha violencia y nunca hubo el abrazo, pero son muéganos, ¿no? Entonces, por otro lado, ¿no? También hay familias que logran a expresar sus sentimientos por sus seres queridos y tienen detalles o cariños, ¿no? Pero sí hay que identificar primero como de, ok, si tú nunca recibiste un abrazo, ¿cómo creías que de qué otra forma te demostraba el amor? Porque el amor, por eso es subjetivo. Cada persona lo ve de diferente forma, ¿no? Entonces, no siempre un abrazo es como una receta para que te sientas solo. Más bien, si te causa el miedo a la soledad, tiene que ver ahí mucho el que entonces no aprendiste o no a lo mejor de manera inconsciente, porque a veces no es con la intención de dañar a la otra persona, no te enseñaron a ser autónomo o a ser autónoma, que la definición es ser independiente, ser capaz de hacer ciertas cosas o la mayoría tú solo, y que si tú no sabes hacer ciertas cosas, tienes los recursos para investigar o tener la solución ante lo que no puedes hacer. Entonces ese es el chiste. Si te da miedo a la soledad, posiblemente no aprendiste o no te enseñaron de forma adecuada qué es ser autónomo o autónoma, y por eso constantemente te está costando, ¿no? Ya con las cuestiones de las drogas puede ser también, pero también tiene que ver mucho el contexto. No es lo mismo la zona de aquí, del municipio de Nezahualcóyotl, a la delegación GAM, ¿no? O ciertas delegaciones, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho el contexto, cómo es la crianza. Hay familias de ciertas zonas en donde toda la vida para ellos es normal el consumo de drogas, y entonces los niños van creciendo pues es normal, ¿no? En un momento una colega me platicaba de un caso que pues realmente ya no se podía hacer nada hasta cierto punto. Era un niño que sus papás eran delincuentes, entonces el niño les ayudaba a, no recuerdo con qué bolsas, que parecían como de dulces, a meter la droga y distribuirlas en su colonia. O sea, el niño iba y las distribuía. Entonces, pues él, cuando se le hacía la entrevista, el niño decía, pues yo trabajo con mi familia, es un trabajo de familia, ¿no? O sea, mi papá es el que se dedica a esta tal cosa, mi mamá el dinero, las extorsiones, y yo soy el que reparto con las bolsitas, ¿no? Entonces es algo normal para ellos, ¿no? Entonces también hay gente o familias que las drogas la ven muy normal, o hay mucha violencia, pero casualmente siempre llegan a las adicciones cuando no tienen recursos y no saben canalizar sus emociones. Como no saben canalizarlas, entonces las tienen que descargar de alguna manera o evitarlas. Y entonces ciertas drogas te hacen desahogarte aparentemente de manera más fácil o olvidarte de un mal rato. Pero como todo, cada vez que pierde el efecto, es por eso que se vuelve ya una adicción, pues regresa hasta tu realidad, y como no sabes cómo enfrentar esa situación que te estaba molestando o ese malestar, entonces empiezas a consumir más y más cantidad de sustancia a un grado donde pues ya te vuelves dependiente también de la adicción. Entonces, definitivamente así, pocas palabras, no te vayas si crees que por ahí vas a tener las drogas, te vas a poder ir. Simplemente es algo que a lo mejor lo quieres hacer, pero no digas que es por la soledad, ¿no? Porque muchos por ahí se van, es que me drogo porque me siento solo, ¿no? No. Y puede ser, como decía, ¿no? La respuesta por encima, ¿no? Pues porque me siento solo, pero hay que escarbar. Para ti, ¿qué es solo? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Cuáles fueron tus recursos? Todo. O sea, es empezar a escarbar para que realmente ver la raíz por la cual te induciste, o tu respuesta, tu solución inmediata que tú creíste que era la más adecuada en ese momento fue la adicción, o bueno, fueron las drogas o cualquier tipo de adicción. No necesariamente tiene que ser sustancias que te generó pues algo muy diferente a lo que esperabas, ¿no? Y que ya te perjudicó más.
la verdad es que hablar de la soledad, y así como me lo explicaste o nos lo está explicando, pues la verdad es algo bien sencillo, ¿no? Porque hablamos, la soledad, no es la señora que está allá, no, ella no, la de la esquina no, la soledad es algo muy interno que está en nosotros, ¿sí? Es una emoción, puede ser, empezamos emoción y puede irse después a una ¿cómo se llama? Bueno, se convierte en fobia, pero que ya nos dura bastante tiempo. Una emoción, lo decíamos la otra vez, una emoción es momentánea. Sí, y por ejemplo la emoción podría ser el miedo. Ajá. Y la soledad podría ser ya un sentimiento, porque el sentimiento es una construcción, que te construyeron una idea de la soledad, te construyeron una idea del amor, o te sigues construyendo. Es por eso que bueno, que los seres humanos somos cambiantes. Ahorita me puede gustar algo y dentro de 6 meses me puede gustar otra cosa, y qué bueno, ¿por qué? Porque como somos cambiantes, es por eso que podemos cambiar conductas, podemos cambiar pensamientos y podemos cambiar incluso hasta ciertas perspectivas o ciertas situaciones. Entonces, es por eso que se le dicen sentimientos, ¿no? Porque el amor lo construye, lo deconstruyes, la soledad lo construyes y la deconstruyes constantemente. Y bueno, pues la verdad, gracias doctora. Pues espero que esta no sea la última vez. Sí, tenemos todavía una serie de situaciones o de temas que vamos a tener, y ahí es donde va a estar la doctora Liliana, ¿sí? A hablar sobre la nutrición de los diabéticos, los preescolares. Y la mujer embarazada. La mujer embarazada, entonces, sí. La verdad todavía tenemos temas. Sí. Y hay muchos compañeros que quieren venir a dar temas ya, porque de alguna manera se han dado cuenta que este es un medio para que la población se entere qué está pasando. Así como hay situaciones de psicología, situaciones médicas, inclusive aquellos compañeros que el por qué una vacuna, ¿no? El por qué poner una vacuna, ¿para qué? ¿Sí? Y entonces todo esto, pues la verdad yo les doy las gracias, ¿sí? Y la vamos a estar esperando, doctora, ahora más o menos unos 15, 20 días, por aquí va a estar con ese tema de la nutrición, ¿sí? Y pues, doctora, algo que le quieras decir a nuestro público. Pues espero que les haya agradado el tema. Si quedó alguna duda, bueno, en sus comentarios, y si con gusto tengo también la disponibilidad o sé la respuesta, y claro que lo haré. Y si no, pues me daré también a la tarea de investigar. Y pues si llegan a tener, o el tema que hablamos se identificaron en ciertas cosas, o conocieron ciertas, o conocen ciertas personas que creen que se identifican con toda la explicación que tuvimos, pues mis recomendaciones nuevamente pues es que acudan a una asesoría psicológica y también a un psiquiátrico si ya es una cuestión más más evolucionada, por así decirlo. Así es. ¿Algún teléfono donde te puedan localizar? Sí, es el 55 74 36 92 25. Es el 55 74 36 92 25. La verdad es que sí, si tienes alguna duda, alguna pregunta, acércate con ella. Si de alguna manera necesitas pues ayuda, pues acércate a los centros de salud, que es lo que de alguna manera pues primero puedes ir con el médico general, con el odontólogo, de ahí te canalizamos a psicología. Y de psicología ya ellos ya verán a dónde te van a localizar, o llevar, a canalizar. Y esto es bien importante, ¿no? Porque llevar bien un control de todo lo que está pasando en tu familia, porque no nada más hay situaciones médicas, situaciones de psicología que también, porque muchas veces nos dicen, es que yo no estoy loco, ¿por qué voy a ir a psicología? ¿No? Sí, claro. Que vayan los que están locos. Sí, no. Y bueno, cuando me mencionan pacientes así, apenas tuve un paciente que llegó nuevo, yo le comentaba, bueno, tristemente te tengo que decir que todos estamos locos, porque todos tenemos diferente cultura, todos tenemos diferentes crianzas, todos tenemos diferentes personalidades. Entonces, algo que para ti no es normal y para mí sí, entonces en automático decir, tú estás loca o tú estás loco por decir que estamos locos, ¿no? Entonces, son ciertas cosas, digo, lamentablemente, pues todos tenemos un punto de locura porque somos diferentes. Digo, pero más bien yo le diría, la definición correcta
que sería es de ya estamos a lo mejor enfermos en salud mental, que ya es diferente, no, ya no eres funcional, ahí sí, ya estás enfermo. Entonces, no es que estemos locos, todos estamos locos. Claro, definitivamente, yo siempre lo he dicho, todos, inclusive los profesionales, tienen que pasar a través de psicología para ver qué está pasando, ¿no? Todos tenemos una infancia, tenemos una adolescencia y que de alguna manera quedaron cosas ahí, ¿sí? Claro. Y que hablando de los miedos, ¿sí? Sí. Muchos no hemos superado muchos miedos y con el miedo como la soledad, ¿no? Así Y pues es. doctora, te doy nuevamente las gracias, doctora Liliana, que está aquí con nosotros. Y bueno, pues la verdad no sé, cabina, si tengamos algo en cabina. Ok, bueno, entonces la verdad, pues quiero darte las gracias a ti que nos estuviste contactando, aquellos que están a través de su tablet, de su computadora, quiero darte las gracias porque nos regalaste unos minutos a través de tu aparato receptor y sobre todo decirte que nos vemos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde. Mi nombre es el doctor David López, ¿sí? Nos vemos la próxima vez, cuida tu cuerpo, cuida tu alma. Cuídate. Hasta la próxima. Adelante. Gracias, doctora.